tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esta es una edición distinta al ángulo porque estamos con un distinto, con el técnico de Perú, con Reynoso, que cuando jugaba, y hablábamos un poco fuera del corte de cómo jugaban algunos que ya están retirados, era un placer. Horacio era muy chiquito cuando Reynoso jugaba, creo yo. Tú no lo viste, ¿no? Sí, lo vi, sí. ¿Lo viste? Al final. La etapa de Perú, Copa América 99, sí. Okay. Y un poquito antes, ¿no? Desde el 95 más o menos. Sí. Yo tenía un amigo... Cruz Azul, sí, por supuesto. Sí. Un amigo, Daniel Peredo, con quien una vez estaba viendo un partido de la selección oficial por los puntos, Estadio Nacional repleto, ¿no? Eliminatoria de Francia. Y me acuerdo que estábamos viendo el partido juntos y dijo una cosa que no me he olvidado, coincido y lo sigo pensando. Reynoso podría jugar interno. Reynoso no metió una patada, no se tiraba al suelo, pero te jugaba con una elegancia, con una categoría, y esto no es pasarle la franela, sería estúpido, lo digo porque honestamente lo pienso, lo que decía Daniel tenía razón. Juan Reynoso podía jugar interno. Saludo a todos y te saludo, Juan, de una vez. Porque jugabas erguido, digamos, con la frente arriba y no te hacía falta barrerte. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por el preámbulo. Buenas noches a todos. Tenía otro, pero improvisé. No sé si podría jugar interno, pero bueno, era como se jugaba en la época. Hoy sería casi imposible tener un jugador de esas características. ¿Como tú, dices? Sí, a no ser que sea un equipo que lleve mucho el peso del partido, ¿no? Que sea un Barça en su mejor expresión, algo así. No porque hubiera querido jugar en el Barça, sino porque es un equipo que realmente te atacaban y muy poco, ¿no? Es un título, ¿ah? Hoy yo no podría jugar, ¿eso dices? Sí, yo creo que... No seas malo, Juan, ¿cómo vas a poder jugar? No, pero te en ligas hubieras adaptado al ritmo, hubieras tenido que físicamente trabajar para jugar. O sea, lo que tú dices es que tú jugabas con una cadencia y con una tranquilidad que hoy en día no te dan los tiempos del juego, probablemente. Porque tú técnicamente, como fuiste volante siempre, o sea, te movías entre los dos puestos, cuando jugabas atrás parecía que tenías tiempo para todo. Y no sé si hoy día tendrías tanto tiempo. Quizás menos en mitad de cancha, lo que no tenía era para hacer el box to box hoy, ¿no? Eso sí, físicamente no era un privilegiado en ese sentido. Pero siempre me quedé con la duda, ¿qué hubiera pasado si hubiera jugado un equipo estos de época? Y mi duda siempre es o mi ilusión o no sé, es Rafa Márquez en ese Barcelona. O sea, éramos muy similares en muchas cosas. Y si él jugó y destacó, yo dije, pudo haber sido, pero eso nunca se va a saber. Man, ya. Pero fuiste a España, tu primera salida del Perú. Fui a España, jovencito, justo mi primer técnico allá había sido compañero del Cholo Sotil. Me contó cada historia del Cholo. Un saludo para Hugo. Y él decía que yo era muy parecido a Luis Milla, que se acaba de ir al Madrid, del Barcelona al Madrid, fue de menores, que él lo había tenido, y a Amor. Claro, Guillermo Amor. Guillermo Amor. Él decía que yo era muy similar a ellos, es más, él me trataba de ubicar en esa posición y nosotros hacíamos partidos de práctica los días jueves contra un desconocido hoy, Pep Guardiola, que en ese tiempo venía con los juveniles del Barça B y era carrilero por derecha. Después de algunos meses, ya en segundo semestre mío, a veces cuando llegaba ya era contención porque Cruyff lo quería hacer contención. Man, ya, ¿qué tal la historia? Entramos bien, ¿ah? O sea, tú me cuentas que Guardiola jugaba, estamos hablando 89, 89, 90, ¿no? 89, 90. Más o menos. Y jugaban en contra ustedes. Jugábamos en contra, los jugadores que no destacaban en el Barcelona B prácticamente los tenía el Sabadell, entonces yo crecí con varios que habían hecho desde menores en Barcelona. ¿Te maña Guardiola? O sea, ¿has ido a verlo alguna vez o eso? No. Nos conocemos de rivales porque él jugó en México. Culiacán, en Dorados, su último semestre con el Loco Abreu, que habrá sido 2004, 2005. Man, ya. Conozco a gente cercana a él, pero a Pep, aquella vez nos habíamos saludado, pues ni se debe acordar. Él se va a México para trabajar con Lío, para ser entrenado por Lío. Exacto. Y aprender de Lío, ya pensando en ser entrenador. No. Claro. Porque claro, claramente se fue en un momento en que ya estaba en su última etapa. O sea, el salir de España al final, ¿para qué, no? O sea, no se entendería de ese lugar, ¿no? Pero claro, lo hizo para ser técnico. ¿Cuál de todos los top es tu referente, si tuvieses que elegir a uno? De los que se instalan en el debate, Mourinho, Guardiola, Bielsa, Klopp, Simeone, si tuvieses que elegir a uno.
Tendría que ser un cóctel hoy entre Guardiola y Klopp, ¿no? Por el presente. Si me hubiera dicho hace 15 años era Mourinho. Si me hubieras dicho en los 90, porque a mí me tocó a raíz de estos partidos de práctica con aquel Barça B, Cruyff, inicio de los 90. Me tocó ver el 3-4-3 con Goicoechea, con Koeman pasando largo, con Stoico ya automatizando jugadas, con un Laudrup y sobre todo con un Vaquero que era el que llegaba por sorpresa y siempre te hacía los goles. En la historia hablamos de los que acabo de mencionar, pero de Vaquero se menciona poco. ¿Y a Bielsa dónde lo pondrías? A mí me tocó Marcelo, yo llego a Cruz Azul mi primer temporada y él dirigía Atlas. Un equipo muy dinámico, sí es un fuera de serie como técnico, pero no ha sido alguien que me haya marcado mucho. Quizás yo tengo más referencia de la Volpe que de Bielsa. Cuando Guardiola habla de ambos, los pone top a ambos, pero quizás más se identifica en las salidas, en las progresiones de Ricardo La Volpe. Pero el tipo de trabajo que tú tienes, Juan, ¿cómo estás? ¿Es similar al de Bielsa, el trabajo analítico, de no poner todas las piezas que hay en el fútbol en los ejercicios, sino determinados o algunos o muy pocos? Sí, y ha ido cambiando, la verdad ha ido cambiando. Mucho de este viaje del último vez ha sido para ver qué están haciendo, a ver, y nos quedamos tranquilos porque muchas cosas que vimos fuera se replican aquí o al revés. Alguna vez algún compañero me decía, oye, ¿dónde viste ese ejercicio? Y yo le dije, no, o sea, me lo fui yo creando. Me dice, no, es que lo acabo de ver con tal técnico, ¿no? De élite. Y me dicen, lo único que falta es esto. Bueno, para que veas que no es algo que uno copia, sino, a Dios gracias, creo que uno con los años empieza a tener más imaginación y a ser más creativo para aterrizar en ejercicios que optimicen los tiempos, ¿no? Analítico, que se entienda, perdón, Pedro, como la repetición de muchas acciones que se pueden llegar a dar en el fútbol, pero sin involucrar todo el tiempo. Por ejemplo, a veces no está involucrado, ¿no? Que es fundamental en el fútbol. Hoy por hoy el tiempo es cada vez menos para un jugador que tiene la pelota, por ejemplo. Exacto, es llevarlo de lo general a lo específico. Sí, lo replicamos. Hoy la ciencia nos obliga a replicar jugadas para trabajar lo físico. Entonces, por eso mucho termina siendo analítico y después lo llevamos. Y eso en la selección, con menos tiempo, con menos entrenamiento, ¿qué tienes que ser? ¿Más selectivo en los ejercicios que decides usar o simplemente prescindir de algunas cosas que si tuvieras la semana completa en el club las harías? Optimizamos y mucho. Hoy nos cuesta cada vez más tratar de planificar todos los 10, 12 días, 15, 17, dependiendo del primer microciclo con el fútbol local. A veces, y voy a cometer de repente una infidencia, muchas de las cosas las vamos trabajando con los chicos de acá para después plasmarla y quitarle ese riesgo de más tiempo, menos tiempo, de acuerdo a los números que hoy nos arrojan los GPS. Entonces, creo que también para eso nos ayuda él. Entonces, como se repiten muchas cosas, los que viajan de acá se les hace más fácil cuando van con los chicos en un estrés distinto, ¿no? ¿Y coordinas con alguno de los clubes, por ejemplo, en algún momento algo puntual? No sé, voy a citarte un ejemplo así muy específico. Supongamos que tienes un jugador que de repente o piensas convocarlo o ya lo convocaste y de repente ves que necesita, no sé, trabajar de pronto otro perfil, ¿no? Mejorarlo. ¿Coordinas quizás con ese club y decirle, escúchame, podemos trabajar allí en el club y así me ahorran tiempo? ¿Encaramos o no? Hoy no. Lo que sí te digo es que a partir de este martes estamos yendo a visitar a los clubes, norte y sur, con la intención de no solo que nos faciliten las 2 semanas previas cuando lleguen a la selección, porque nos ha pasado, y esto pareciera que no sucede, que a veces llegan los jugadores y no nos enteramos no solo de lo que no hicieron la semana pasada, sino de cómo viajaron. Las cargas.
Claro. Nos tocó en el último microciclo un jugador, no voy a decir el nombre obviamente ni el club para que nadie se sienta mal, de que 2 días antes del partido viajó desde las 4 de la mañana, 8 horas por carretera, llegó, no tomó desayuno, se trepó un vuelo, se fue a provincia, etcétera. Un viaje matador. Toda la semana previa hubo mucha carga alta para ellos. Jugó pocos minutos el domingo en un sitio de calor. Terminó bien. El martes viene, nosotros habíamos visto que había jugado solo pocos minutos. Hicimos una carga normal como si hubiera jugado poco y nada. A los 10 minutos se nos lesionó. Dios. No teníamos nada. Entonces hoy estamos yendo a recabar esa información y a decirles, somos socios. Nosotros queremos lo mejor del muchacho, del jugador, para que rinda lo mejor y nosotros lo debemos entrenar en la inercia que él trae. No la antigua que yo lo traigo a selección y entrena como yo quiero, no. Tratar de minimizar el riesgo. Entonces, para eso sirven los viajes y seguro el plus va a ser lo que tú dices. En algún momento decir, oye, yo lo veo con poco cambio de ritmo. Sería mejor meterle más trabajo de ida y vuelta. O sea, tener toda la información. Lo veo anchito de acá. Oye, ¿no será mejor que se comunique con el nutricionista? Para no invadir, porque nos ha pasado que a veces se malentiende. La nutricionista habla con la gente, con los jugadores y te dicen, oye, ¿por qué son invasivos? Mucho recelo de repente, claro. Juan, ¿y esas 2 semanas que planeas tener al equipo coinciden con las 2 últimas semanas del campeonato? Que se va a definir cosas, ¿no? Quizás al campeón incluso. Sí, no. Esta fecha FIFA va a ser, la verdad, peligrosa, por mostrar un término. Prácticamente no los vamos a tener, no vamos a poder hacer un microciclo con el fútbol local. Salvo que esté todo definido. Salvo que esté todo definido. Ahí cambiaría algo. Pero pareciera que no, que van a llegar sobre la última fecha, aparte a mitad de semana, esa semana previa hay Libertadores Sudamericana. Claro. Entonces eso complica más. Y la U y Alianza, que estaban hablando de definirse o no el torneo, que están ofreciendo buenos rendimientos y buenos partidos, ¿qué comentario hablando de fútbol, ¿no? No es algo diferente a hablar de fútbol, ¿no? ¿Qué te produce la U de Fossati con ese esquema para la U innovador? ¿Qué te produce lo que hace Chicho Salas? ¿Esas expresiones qué te generan? No, me genera que se puede, que con planificación, siendo creativo y todos trabajando en equipo, porque aquí sí es la directiva, Chicho, los jugadores, pero creo que la gente está haciendo su labor. Llenar los estadios 3 veces por semana a veces hace que sumen puntos de local, que se hagan fuertes en los torneos internacionales. Creo que esa es la parte más alentadora porque ya tengo 9 meses en el cargo, ya me ha tocado vivir en Perú estos últimos meses y te das cuenta que todo lo que hoy se plasma en rendimiento, en resultados, se pensó y hoy se está ejecutando. Creo que eso es alentador y ojalá ese mensaje todos en el fútbol peruano lo captemos y cada vez siga yendo en ascenso el torneo. Parece medio espinoso y me has toreado una parte de la pregunta. ¿Qué te genera la U de Fossati, por ejemplo, para ir por partes, ¿no? ¿Qué te genera como expresión de fútbol? ¿Te da jugadores nuevos para la selección? ¿Qué te da el equipo? Y comentándolo abiertamente, ¿no? Nadie se va a molestar. Menos Fossati, que tiene más espalda que... No, que el jugador peruano no, con entrenamiento, con buenas ideas, trabajando, obviamente, puede jugar línea de 5. Obviamente con más tiempo. Pero perdona, lo de Fossati fue muy rápido. Muy rápido. Por eso digo. O sea, esto de pronto, no sé, me voy a aventurar a decir, quizás también confirma que tú lo puedes hacer también en ese poco tiempo. Exacto. Él encontró un plantel que venía mal, en lo anímico sobre todo, y de pronto 3 días después el señor llegó y armó una línea de 5 con jugadores que el entorno decía que hace Aldo jugando de stopper por derecho, ¿no? O Polo arrancando de tan atrás. Y hoy le va dando variantes porque aquel día nos tocó verlo y era un 5-2, Pierito y 2, ahí medio. Y hoy ya juega 5-3-2. Es una formación muy flexible y eso es alentador. Por ejemplo, que el jugador peruano... A veces también termina 3-3-4. A veces termina 3-3-4. Claro, porque Cabanillas y Polo en algunos partidos juegan directamente de extremos muy, muy lanzados. O sea, y el mayor reto es justamente, está ahí, ¿no? En si la U defiende con los laterales o directamente te ataca.
Al torneo local uno pensaría que es más fácil, pero ya lo aplicó contra Santa Fe y eso tiene mayor mérito. Pero la expresión te hace ver que el jugador se puede adaptar rápido al cambio. Se puede adaptar rápido al cambio. Obviamente quizás la ventaja de ellos sea que los jugadores se conocen semanas. Fue mucho riesgo, hablando de esto y quedándonos en el tema de la táctica, fue mucho riesgo tratar de probarlo en un partido tan difícil y en un escenario tan complicado y quizás no utilizando a los jugadores de más experiencia en defensa. Hablo del partido con Alemania. Sí, a toro pasado puede ser que sí, pero no íbamos a tener otra oportunidad. Sobre todo ante un rival que sabíamos que lo más probable es que no juegue con 2 puntas. Porque uno dice, después pudo haber sido contra Marruecos, no contra Alemania, pero Marruecos casi siempre te juega con un punta y con extremos muy abiertos que te ganan la diagonal hacia adentro. Y muchas veces en situaciones límites contra muchos equipos de Sudamérica en visita te van a terminar con 2 puntas. ¿Ese fue el motivo principal, el planteo de Alemania o que tú querías probar independientemente del rival? No, eso fue una parte importante. Y la otra era cómo nos podíamos defender no con los 5 atrás, sino con la pelota. Con nosotros lo que habíamos visto de Alemania, que después de dar 5, 7, 8 pases, es un equipo que tiene un rebase de la línea del balón muy lento, te deja jugar, pero había que dar esos 5 o 7 pases y pocas veces nos dejaron dar esos. Si mañana te tocas un partido por los puntos de un rival como Alemania con 2 delanteros, ¿ensayarías lo mismo o irías por algo más seguro? No, por algo más seguro. Quizás después de la Copa América, ya trabajando con todos casi un mes. Al final no fue tanto tiempo, ¿no? Porque Renato pasa a jugar al medio a los 20, 22 minutos más o menos, ¿no? Exacto, es como que ya lo veíamos incómodos a varios, porque si ves incómodo 1 o 2, dices, pero ya veías, y bueno, al final esto es fútbol y yo soy muy respetuoso porque nosotros podemos ver muchas cosas de afuera, pero el que la percibe adentro es el jugador y yo la verdad soy flexible, o sea, yo prefiero que el jugador me diga así, asá, porque lo habíamos hablado, este es el plan A, pero el plan B sobre los mismos hombres puede ser esto. O sea, estaba planificado, pero no queríamos que sucediera. Ahora, yo no quiero ser pesado en ese tema, pero sí voy a incidir porque yo lo conozco a Renato desde hace mucho tiempo, aunque tú lo ves todos los días, pero yo soy de la opinión que Renato no es un central. Él puede jugar eventualmente como un back central y yo sé, conociéndolo a Renato, que si ustedes le piden que lo haga, él lo va a hacer feliz de la vida. Pero yo creo que es una posición en la que él puede exponerse demasiado. Las imágenes están en ese caso y en algún otro a nivel europeo lo ha hecho, pero creo que no de la mejor manera. Entonces, ¿se va o se podría eventualmente insistir en ponerlo en esa posición o ya se ha definido, no, esa no es una posición para él? Si hablamos del detrás de cámaras, recuerda que Renato venía de la suspensión de 3 partidos, sin ritmo. Ok. Y eso terminó también siendo factor porque sabíamos que el puesto de líbero iba a tener menos recorrido, iba a poder sobrellevar mejor los minutos. Pero te das cuenta que Renato físicamente es un caballo, porque sí, claro, pasó como contención, como mixto, acabó como media punta y el segundo partido la rompió, como muchos en el equipo. Pero yo sí visualizo que Renato en algunos años más va a terminar de central y va a ser sí, tú lo ves en un futuro como un central. Sí, lo veo como un central. Okay. Es más, la gente de su club también lo ve como... No, esto me queda claro. En el Twente jugó como central, en el Feyenoord jugó como central en algún momento y en el Celta también. Pero quiero decir, entonces tú lo ves a futuro como un potencial central. Sí, como un potencial central, de repente más un líbero que te ayuda por la salida, tal vez. Tiene pase largo, corto, sabe cuándo romper. Y aparte es de esos jugadores que acomoda todo para él verse bien y para que el equipo tenga menos. Tiene mucha visión, claro. Sí. No me quiero salir del tema Alemania, Juan, porque te he escuchado hablar mucho, por ejemplo, de la presión alta, presión tras pérdida, que quieres un equipo muy intenso, pero más allá de la intensidad, todo ese trabajo tiene que ver primero con orden, ¿no? Exacto. Si no hay orden en la presión, por más velocidad, físico, intensidad que tengas, no funciona. Creo que en eso coincidimos. La elección de tu equipo ese día, en ese sistema, tenía que ver también con estos principios que quizás tú quieres imponer, que son los de la presión alta, presión tras pérdida. Por ejemplo, 2 volantes muy de marca, como Aquino y Cartagena, ¿no? Porque mencionabas antes
la posesión de la pelota, un equipo para tenerla, más allá de replegarse y jugar cerca a Galese. Pero en esa ecuación, Cartagena, Aquino, Advíncula, López, no son de características de tenerla tanto quizás, sino más de quitar y avanzar, o quitar y jugar. Quizás Lucho, Marco con la pelota, la verdad, casi siempre decide bien. Queríamos friccionar. Algo que nos complicó a Alemania y se ha hablado poco es los pases interiores. Sí. Lo habíamos anticipado, pero la verdad te metían cada pase, sobre todo con los 4 arriba muy altos, muy bien posicionados entre líneas. Y cada vez que entraba esa pelota era un dardo porque nos desacomodaba a todos. Es más, en una primera preocupación era cuándo presionamos o no a Ter Stegen, porque él con un pase se limpia a 6. Claro. Salta líneas, claro. Entonces, pero curiosamente es lo que menos pasó. Cuando nos complicaron, cuando Ter Stegen metió 2 pases por dentro y terminó recibiendo el media punta o el contención, y el siguiente pase ya era una puñalada. Y esos detalles son los que te empiezan a generar dudas. Nosotros creo que 7, 8 minutos el equipo presionó bien y después nos fueron metiendo esos pases y cada vez defendíamos más atrás. Pero tú sí eres de pensar que al arquero se le tiene que presionar, o sea, dentro de tu idea. Dependiendo cómo le regresen el balón. Okay. Si el balón se lo regresan complicado y el equipo está en posición de Un mal control, una mal mala control, situación. ahí sí, sobre todo en ese nivel. Claro. Hay arqueros en Sudamérica o defensas en Sudamérica que yo mismo voy a tratar de que la tengan el mayor tiempo posible. Claro. Y tú hablas de Sabes que están expuestos al error. Y esos pases filtrados encontraron ellos mucho tiempo a Havertz en una situación... Pero era una posición intermedia la de Sí, Havertz. pero se perfilaba muy era- bien y Claro, no estaba libre No casi estaba ni en la zona de López, ni en la zona de Abraham, ni en la zona de Aquino. O sea, él con la inteligencia que tienen los jugadores, así, él encontró ese punto donde se miraban entre ellos y al final no sabían muy bien quién lo tenía que tomar, ¿no? No, aparte, es la puñalada y aparte es el control o el pase orientado, que ya te dejaba con tercer hombre, 3 contra 3 o en posición de centro mirando a tu arco. Ese día en el segundo tiempo Carrillo juega más por el centro, ya lo habías anticipado porque lo está haciendo en su club, y de alguna manera mejora a Perú. Después arranca por el centro con Marruecos, pero nos costó mucho. Y Carrillo tuvo que retroceder bastante para pedir la pelota y lo perdimos en los metros más importantes para él. ¿Ya definiste dónde lo quieres utilizar más? Si por banda, por dentro. Hoy, si el partido fuera este fin de semana, quizás más por dentro. Él mismo, ahora que estuvimos allá, porque le contaba ahí anécdotas que estuve hablando con su presidente, que la verdad lo tiene muy arriba, se el lo ha hombre ganado André. Está de moda allá en Arabia, ¿no? Sí, está de moda, moda. Y el presidente también me decía que a él le gusta por fuera, quiere ese Carrillo, que vuelva ese Carrillo a ser el... Claro. Y él me dice que no entrena así, entonces digo, bueno, habrá que hacer cosas como para que de nuevo tengas ese... No desequilibrio, porque hoy él no necesita quitarse a uno para tirarte un centro, un pase de gol. Claro. Que eso como joven sueñas con eso, pero él ya te... Tú lo quisieras, digamos, por fuera, pero entrena por dentro y por ende te estás adaptando un poco a eso. A eso, claro. Pero no perdemos a alguien por extremo. Sí, hoy en el presente sí, pero ante equipos tan físicos como Marruecos, priorizamos 2 tipos que ponte el lateral derecho, izquierdo en el Mundial, pasan y pasan. Sí, claro. Yo no quería que a Marcos o a Trauco en su momento o a Lucho le hagan siempre 2 contra 1. Entonces yo lo que buscaba era equilibrar 2 contra 2 para que ya después cuando se abra el partido uno busca otra cosa. ¿Sientes que eso nos quitó un poco de juego? Priorizaste ahí la parte de reforzar las bandas, pero nos quitó un poco de juego. Sí. Pero si tú analizas el partido, cuando empieza, ellos siempre presionan 3/4. Entonces ellos lo que están esperando es que la pelota vaya adentro, un mal control que pasó creo una vez, y te desdoblan. Y a eso apuestan ellos. Y eso les ha dado resultado y hoy con la autoestima alta, imagínate. Entonces, mucho tiene que ver el rival. Después del partido, hablando con el técnico, él te dice, sabía que jugaban bien, pero no sabía que jugaban tan bien. Y acá la conclusión es otra. Sí, Sí, no, claro. Porque se tiende a conocer poco el Real. Pero me vuelvo a lo que tú, cuando empezaste a hablar de Reynoso jugador, decías, yo no era un box-to-box. Hoy en día los volantes tienen que ser box-to-box y tenemos esa cantidad de volantes como para tener
3 o 4 que te dejen tranquilo para la fecha doble, decir, tengo estos box to box? Tenemos box to box que van acompañando la jugada. Pero que no rompen para... Pero que lleguemos por sorpresa a definir los dos mixtos, no, porque no hemos crecido así, no hemos entrenado nunca así. Pero sí tenemos, y yo sí lo demostré ese día, Peña lo demuestra toda la semana allá, de que acompañan, van y les da para regresar y armar la línea. Eso sí tenemos. Y creo que a partir de eso, ya ¿Aquí no puedes hacer un box to box o lo ves más como un juego? No, lo veo más como un contención con Renato, que ambos alternando. Van a... O sea, en eso, incluso Renato, pues, pero Aquino también ha hecho goles en algún momento, incluso un partido con Chile hace 2 goles. Yo diría Renato más que Aquino, ¿no? En todo caso. Sí. Mucho de ser box to box o llegar por sorpresa es la cantidad de posesión que puedas tener y en la zona que la puedas tener. Pues la presión tras pérdida todo el mundo la quiere hacer, pero lo que hemos visto en Alemania es que más que presión tras pérdida, ellos están muy alerta al segundo ataque. O sea, si tú ves partido de Alemania en el Mundial y a Japón le generó, creo que el 80% de sus jugadas de peligro de Alemania, en ese tiro el centro y me posiciono como para ganar ese rebote, no correteando. Y todo el mundo dice, no, qué buena presión tras pérdidas Alemania. Pero... Eso fue algo que impuso Guardiola en el Bayern, ¿no? Bueno, al menos en el libro, en Herr Pep explicaba mucho que el fútbol alemán se basaba en las segundas jugadas y que él, en lugar de pedirle a sus jugadores que ocupen el área, les pedía que salgan en mayor cantidad para tomar justamente esa segunda jugada. Sí, son muchos goles así. Ese segundo ataque se puede convertir en un tercer ataque o un cuarto ataque. Ahora, tú ves a jugar al Bayern, al Dortmund, y es como si estuvieras viendo jugar a la selección. Sí. Todos se posicionan de la misma forma, todos. ¿Por qué? Porque en algún momento la Federación Alemana replicó el trabajo de todos los equipos. Uniformidad totalmente, claro. Entonces, eso que gestionó mejores jugadores, llegaron a tener 3 selecciones muy parejas y los mejores técnicos de la actualidad son alemanes. Claro. Vamos a estar buenísima la charla, gracias a ti y a ustedes. Estoy aprendiendo, estoy escuchando lo que preguntan y se han generado buenos temas, creo yo. Muy ricos, muy sustanciosos, como una buena sopa que hace frío ya. Así que, ¿estás con tiempo o no? Sí, yo por mí no tengo problema. Excelente, excelente. Vamos a hacer una pausa corta. Yo tengo una pregunta. Que estábamos contando acá. Perdón. Quiero agradecer al área de comunicaciones de la Federación Peruana de Fútbol que nos ha permitido venir aquí a hablar con Juan. Y además esto no se ve porque estamos en la toma frontal, en el auditorio de la Federación, que me acaba de decir Rubén Marrufo, inaugurado en agosto del 97, cuando se inauguró la Viena. ¿Correcto? La Viena se inaugura antes. Se inaugura antes, las oficinas. esto se... ok, tienes razón. La selección entró en la Viena desde el 96. 94. ¿94 ya? Sí, cuando Company era técnico en 94, que se preparaba para jugar a la Copa América, Juan no se acuerda de esos días. No, sí, o sea, de paseo. Fuiste suplente de la selección con Company, ¿no? Sí. Perdón yo quería evitar ese comentario, me acordaba. Increíble, ¿eh? Juan Reynoso va a la Copa de Uruguay y juega Dulanto por ti. Pepe y Dulanto. No. Pero al público sí hay que decirle que este es un recuerdo desagradable, pero es más desagradable la anécdota que estaban contando. Es una cosa que... Miren, si yo cuento eso al aire... No, vamos todos. Y en la vida... Vamos todos. Una cosa que no se puede... No lo puedo ya... Mira, me da vergüenza estar admitiendo que es una historia penosa. Pero bueno... Imagínate que yo estoy tratando de olvidarla. Pero en el corte que viene les cuento el resto. Es delicioso el desenlace. ¿eh? Bueno, y este lugar se inaugura siendo técnico de Perú, Oblitas. Pero como la Videna ya existía, como bien apunta Diego, las primeras conferencias de prensa en Videna no eran acá. Eran en un pequeño salón que está por allá, cerca de la concentración, y era retrocedamos 20 años casi, más, 25 años. Qué bárbaro, qué viejo estoy. Y cumplí 50 ayer. Y donde se hacían las conferencias, era un saloncito que tú vas ahora y te das cuenta, acá hacían conferencias de prensa y entraban los medios, Oblitas hablaba con todos apiñados y se hacía y nadie se quejaba. Después hubo esta mudanza tan conveniente acá, ¿no? Oblitas, el papá Horacio, ¿no? Perdón. Mentira. Grande Juan Carlos, un abrazo. Me han contado que me mandó saludos por mi santo. ¿Pero por qué dijo que no venía? No puedo decirlo. Estamos en eso. La hora lo permite. Sí, gracias. Sí, está bien. Es una palabra normal también, ¿no? Ya, nos perdimos un poquito.
Aquí yo quería preguntarte algo que tiene que ver con lo que venías hablando y si quieren retomamos, pero algo muy facilista si se quiere, pero necesario. ¿Qué hacemos con el gol? Estamos hablando del juego, está perfecto y me encanta lo que están conversando. ¿Qué hacemos con el gol? Quiero tomar un atajo para llegar al gol, que es lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Tener obviamente más juego, jugar más cerca al área rival, y tú jugando más cerca al arco rival, presionando, jugando, estás a nada de filtrar una pelota o tirar un buen centro o pegarte a media distancia. Hablaste de Carrillo, dijiste, hoy día no necesita sacarse uno de encima para ser preciso en el centro de gol o el pase de gol, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ¿hay posibilidad de ver un Carrillo más adentro, o sea, más cerca del arco? Porque es un pensamiento particular, alguna gente coincidirá o no, pero yo siento, percibo, creo que con la calidad de Carrillo también tendríamos que tener gol de su autoría. No ser él un servidor de gol, sino él hacer el gol. ¿Eso se puede? Sí, sí, lo demostró contra Paraguay, me parece, la primera fecha. Sí, hizo 2 goles. La historia pasada. Mira, nosotros soñando previo al partido contra Alemania, el ideal era de repente los 2 contenciones, Cristian, Cueva, La Padula y André. Ese para mí era el ideal. Y después, Ahora, ¿sigue siendo? ¿Ya no ¿Sigue siendo en tu cabeza? sí, o sea, para determinados rivales será, porque son gente que no le va a quemar la pelota, que vamos a tener posesiones largas. Pero ahí hay una cosa que es la que yo quería entrar, que es, tú dices, jugar más cerca del arco rival. Pero uno mira el fixture y yo digo, los 5 primeros partidos son de visitante, entre comillas, ¿o no? O sea, en Asunción, viene Brasil, vamos a Santiago, viene Argentina y viene Bolivia. Ahora sí le ganamos. Claro, o sea, en ninguno de los 5 partidos tú a priori puedes decir, salvo el sexto, que es con Venezuela acá, voy a hacer un planteamiento en el que voy a tratar de presionar muy alto y jugar por los centrales muy adelantados, porque la realidad es que así quieras, el rival en un momento determinado te va a obligar a defender. Sea porque son locales Paraguay, Chile y Bolivia, o Argentina o Brasil por la calidad que tienen. Entonces, es como que 5 partidos donde el ideal que tú planteas, que es jugar más cerca al área rival, a partir de eso generar, vamos a tener que ser un equipo un poco más precavido, un equipo que tome más precauciones. Entonces, por ese camino yo creo que el partido con Alemania es como una gran lección. Fue un partido que nos puede servir de mucho porque difícil verse tan sometido como nos sometió en un momento determinado Alemania y cómo el equipo después tuvo algunos recursos para salir de eso y de ahí cómo se repuso con Marruecos, ¿no? Exacto. Sí, va en el análisis, lo que dice Diego es muy real. Lo que pasa es que nosotros debemos, como habla Pedro, debemos buscar situaciones o simular situaciones que nos permitan estar más cerca. Y hay equipos que sí lo vamos, siendo visitantes, vamos a seguir presionando arriba. Habrá otro equipo que en determinado momento, en 3 cuartos. Pero el gol siempre llega por acierto error. Nosotros debemos primero brillar ese error y después generarlo cuando nosotros tenemos el derecho. Y hablando del gol, ¿qué posibilidades tiene Paolo de estar en junio? Tú decías, quiero que empiece a jugar, ya empezó a jugar. ¿Ya tiene los minutos suficientes para que tú lo tengas en real consideración? Sí, la verdad que sí. Pasa que hay que buscar el escenario ideal. No sé, y eso hay que hablarlo con él, con su departamento médico, con la directiva, el cuerpo técnico. No sé si sea que él juegue ese fin de semana y con el cambio de horario sean 2 días, prácticamente 48 horas de viaje, ¿no? ¿Pero no te parece valioso tenerlo al menos en una fecha doble de amistosos antes de la competencia oficial? Porque tú no lo has tenido. No. ¿Nunca lo has dirigido? No, nunca lo he dirigido. Sí, pero también me pongo en su situación. Se está terminando de recuperar. Y ahora seguir con los viajes que los ha vivido en los últimos 20 años, de repente, lo viene haciendo Paolo. Con 39 años. Pero tu temor es que ir hasta tan lejos lo haga retroceder. Lo haga retroceder o regresando con el jet lag, con lo incómodo que puede ser tantas horas sentados, recaiga en alguna lesión. O de todo lo que evolucionó, involucione. Eso sí me urge evaluarlo con él y como siempre, que sea lo mejor para el jugador y para la... Vas a ir a verlo ahora, ¿no? Sí. ¿Primera vez que vas a hablar con él? No, ya... No ¿Has venido hablando?
No hablando directamente, pero ya he hablado más alguna vez, sí. ¿El doble punta es opción? Sí, claro. Sí. O sea, mis equipos cuando han jugado doble punta es a través de un 5-3-2 atacando y un 4-4-2 defendiendo. Claro. O sea, si Pablo te dice, Juan, voy, está en la lista. Sí, sí. Tal cual. Un día Pablo dijo- no necesita filtros, necesita pruebas. Más bien un día dijo, no voy. Una vez que se avecinaba un partido con Brasil. El capitán, que ha sido un buen capitán, y qué capitán en su momento, Guerrero, un día también dijo, no voy, porque a veces los jugadores optan por no estar. Sí. ¿Se acuerdan del partido con Brasil? En- Partido amistoso en Los California, Ángeles. California, sí. Sí, claro. Esa vez llamó, faltando un minuto para la conferencia de Gareca. Te juro, eso no me lo han contado. El papel estaba impreso con su nombre. Gareca tuvo con su lápiz que borrar su nombre para que no se pajare a la hora de leer la lista. Él la leía acá. Y sí, fue una borrada. Lo digo así, sin anestesia, porque ¿para qué voy a ponerlo bonito, no? Si fue feo. Si fue feo, ¿por qué lo voy a decir bonito? Sí, sí, es real. Acá llamó, faltando 5 minutos, y dijo, profe, no voy. Pero bacán, porque fuimos a jugar con Brasil y le ganamos. O sea, se puede ganar a veces, eventualmente, sin los más pintados, ¿no? Claro, pero me imagino que estaba jugando una situación importante. Sí, no, acababa de llegar a un club, porque no sé Sí. si al Inter o a Flamengo. Sí, no, pero no era una instancia decisiva. Era un momento en que mejor no salirme de acá porque tengo que ganar minutos y continuidad, e irme no es una alternativa. En realidad el problema no fue que dijera no ir, sino en el momento que lo dijo. O sea, Claro. la forma. Había construido con Gareca la posibilidad de no ir porque, profe, estoy jugando. Se había dialogado algo, pero ya la lista estaba. Y faltando 5 para la conferencia de prensa, con toda la prensa acá, llamó a decir que no iba. ¿Sabes cómo volaba Gareca, no? Y pasan esas cosas. Tienes No, que lidiar con pasa. eso también. Sí, hoy, por ejemplo, puede ser, Dios quiera, que juegue instancias para el ascenso Cagliari el 15 de junio. Y el partido es 16. Claro. Entonces llegaría seguro el 16 y a jugar Pero el es una 20. excusa perfecta de un Si es que ascenso. llegan. O sea, No, por eso Dios Tan quiera lejos. pase, ¿no? Claro. Ahora ya que tú, bueno, trajiste obviamente de manera inevitable a Ricardo Gareca a la conversación y sin ánimo de comparar, porque no me parece que sea justo, porque tú recién empiezas, pero la valla con Ricardo Gareca está alta. Sí. Entonces, ¿cómo enfocas eso? Porque claro, no te vas a querer comparar, yo lo entiendo, pero muchos opinamos de que Ricardo Gareca ha sido el mejor seleccionador que ha tenido nuestro equipo. Entonces, ¿cómo enfrentas algo así? ¿Cómo ese reto, no? No, trabajando, generando situaciones para que Perú no acabe quinto, para que acabe cuarto, tercero, que pases 2 fases en el Mundial, juegues más finales de Libertadores. Creo que mirar hacia atrás siempre es bueno, pero creo que más importante es mirar hacia adelante. Totalmente. Creo que uno se vuelve más competitivo cuando logras que lo individual se potencie y por ende lo colectivo se va a Ahora, potenciar. no miremos hacia atrás, bueno, desde esa óptica, lo cual me parece absolutamente real, pero a ver, el fútbol es incierto, es así, no sabemos qué nos va a ocurrir, pero vamos a volver a sufrir como se sufrió en Barranquilla o como ganamos en Quito, porque No le estamos hablando de diga, gol. no le diga. No, a ver, yo no quiero que él me garantice eso, porque nadie puede No, hacerlo, no lo puede. pero digamos, ¿de qué manera evitar sufrir tanto para no ganar en la última del partido, ¿no? O sea, Qué rica pregunta. desde tu lugar, ¿no? Con esa experiencia que tienes y con lo que traes para la selección. ¿Cómo evitar llegar a ese minuto 90 y tantos y aguantarte el grito de gol acá? O sea, ¿cómo enfrentar un partido así? Bueno, Sé que falta mucho. ojalá se pueda replicar y ganar como se ganó. Maravilloso. Pero no nos con el hagan sufrir resultado. tanto, Pero ¿no? no, sí, fue un partido que se vuelve a jugar y de repente no acaba con el Sí. mismo resultado. Lo que sí nosotros visualizamos y se ha hablado ya con los chicos es intentar tener una eliminatoria en donde juguemos el tercero, cuarto, ya si nos va mal un quinto lugar, que eso también el resto juega. Pero esa es nuestra intención y si tú piensas arriba, seguro lo peor que te puede pasar es que bajes un par de escalones, pero la intención Pero es apuntas arriba. arriba, ¿no? ¿En qué escala de tus prioridades está conseguir nuevos futbolistas que puedan ser titulares de la selección? No solamente ser como una prueba, algunos Déjame minutos. complementar eso porque yo tenía la misma pregunta. Seguramente te preguntan por muchos jugadores de la liga local y yo digo, a veces se arma
una gran discusión, para no usar otra palabra, por un jugador que es muy probable que si lo llevas a la lista del equipo titular esté lejísimos. O sea, es mucho más la concentración en la lista por querer ver a chicos en la selección, pero hay una distancia entre acercar un futbolista a la lista y después el camino a jugar es todavía otro tramo Y más. los titulares de hoy ya van creciendo, ¿no? El promedio de edad de Perú ya es alto. Pero a la vez tienen mucha experiencia. O sea, Exacto. ¿En qué escala de tus prioridades está eso? Poder conseguir futbolistas que hoy no estamos viendo como posibles titulares y que en el mediano plazo se conviertan en piezas fundamentales. No, es el punto 2. El punto 1 es rendimiento y resultado para clasificar. El punto 2 es el recambio generacional, pero el recambio que no sea como el que me tocó vivir a mí de jugador, que te tiran a la cancha con algunos históricos y es un tenedor de plástico. Entonces, que cuando los vayas metiendo en buenas situaciones, cuando el equipo gane, cuando no haya tanta presión. Ese es el ideal, pero para ese ideal no podemos cometer el error de este año todos, de que la liga empiece 3-4 semanas después, porque hoy ya no nos permite hacer microciclos para conocer a los chicos. Porque yo los veo jugar, los veo entrenar, pero yo quiero que entrenen conmigo, con otro nivel de estrés, con otra exigencia, y ver si se puede acortar los tramos que dice Diego, que son reales. Juan, pero ¿cómo? A mí me indigna muchas de esas cosas que tienen que ver con lo que tú mencionabas y te he escuchado en otras entrevistas hablar del recambio generacional que pretendes. De hecho, incluso dentro de las opciones de nacionalizados has respondido que prefieres darle una oportunidad a ese recambio que a jugadores que te pueden servir en determinados momentos que tienen una edad mayor, por ejemplo, ¿no? Digamos, no sé, Calcaterra es un jugador ya de experiencia, Gabriel Costa es un jugador de experiencia, etc. Prefieres darle una oportunidad al Quispe, al Persiliza, etc. Pero dentro de ese recambio, ¿cómo podemos generarlo si a la par tenemos un torneo de reserva de 5 meses? O sea, es como que nos metiéramos cabe buscando justamente ese recambio generacional. Un jugador de reserva que compite 5 de 10 meses, digamos, que podría tener de competencia 18 partidos, es muy poco para buscar a largo plazo ese recambio. ¿Por qué se tiene algo así? No se busca algo mucho mejor. Mira, ahorita la intención con Chemo, y hemos tenido reuniones esta semana, es cómo contrarrestamos eso. Porque ya el escenario está. ¿Cómo contrarrestamos? Creo que es importante la comunicación, ir a los clubes, retroalimentar. Ya hoy empiezan a venir los directores de menores de los clubes de Lima y vamos a ir luego a provincia, para que tengan claro qué hicimos mal en la 20 y qué hicimos mal en la 17. Porque no competimos en ninguna faceta, y menos en lo físico. Y lo físico no es que lo ganes acá, lo físico es lo que puedas trabajar en tu club. Pero no competimos, los números son escandalosos. Después dicen, no, que el entrenador o que el preparador físico, y es un tema que es el trabajo de base. Entonces, si el torneo dura 5 meses, creo que algo con sentido común es tratar de que el resto de meses entrenen acá y que los llevemos a competir al exterior. Que tengan roce. O sea, eso se cae maduro, hay que ver el tema económico, el tema de las invitaciones, etc. Pero no podemos seguir con el mismo sistema, porque el mismo sistema nos aleja de los sudamericanos y obviamente los mundiales. Pero Juan, una cosa, o sea, yo entiendo este análisis que es necesario, este diagnóstico, pero digamos, el origen de todo esto no está en la sub-17 y la sub-20, el origen de esto está en la sub-13. O sea, porque la mayoría de chicos tienen carencias de tipo formativo. Entonces, el problema está más abajo. Entonces, intentar solucionar intentar mejorar un futbolista a los 16, 17 años es mucho más difícil. Mucho más difícil. Tú lo sabes, que uno de 9, 10, 11 años. O sea, hay que apuntar allí. Va a durar más, pero si uno empieza a pensar en los 17, 20, yo te cito a ti, es un tenedor de plástico. Sí, no, y te digo, la semana pasada vinieron de las departamentales a capacitar. Se les estuvo aquí casi 5 o 6 sesiones, y en esas 5 o 6 sesiones un poco darle un orden de cómo deben trabajar, porque después va a haber torneos departamentales por zonas en 5 regiones de 13 y 15 años.
que deben ser anuales, en donde de 625 jugadores en promedio que van a participar, no sé, queden 50. ¿Se van a hacer visorías en esos torneos también? Sí, Okay. de los 13 y los 15. Hoy, lastimosamente, y es algo que hay que reestructurar, no tenemos base de datos de chicos de 13, de 15. Entonces, hoy debemos empezar a hacer eso, lo que es éxito en Uruguay, que tienen a todos los jugadores mapeados. Acá no tenemos a nadie mapeado. Vamos a empezar recién. Entonces, es un trabajo duro, complejo. Pero necesario. Necesario, pero a mediano o largo plazo. En Uruguay los tienen mapeados, en Uruguay no se les escapa uno. Claro, no se les escapa uno. Uno que juegue bien, no se les escapa. Porque los tienen, justamente, los tienen bien mirados. ¿Por qué no se ha hecho antes? Yo veo aquí el panel y veo un montón de marcas y equivalente a dinero. Y el fútbol en el Perú es rentable, ¿no? Es un espacio donde muchas marcas quieren apostar. Somos recontra futboleros, se llenan los estadios, todo lo que genera el fútbol. Da la impresión que no es falta de dinero. ¿Cuál ha sido el motivo principal por el cual no se ha cambiado el sistema antes? Es una buena pregunta y que yo la responda de repente suena mal, ¿no? Suena mal. ¿Qué manera? A mí ¿Qué manera? Está bien. Sí, sí. A mí sí me genera tristeza. No digo bronca, pero sí me genera tristeza que algo tan básico, pues no es que uno está dando una idea brillante. Sería importante que hablen con Chemo. Chemo le va a dar más el macro, porque hay detalles que dices, sí, ¿por qué no se hicieron antes? Claro. O sea, suena tan básico, pero bueno, se va a empezar a hacer, eso es lo importante, pero que tengamos todos paciencia, que esto es un largo proceso, ¿no? En 2 años esto no se va. No hay ¿Y forma. cuánta energía puedes gastar tú en eso, como técnico de la selección? O sea, ¿en qué momento tú puedes decir, bueno, hasta acá llega un límite donde yo ya no me puedo seguir involucrando porque me voy a distraer y voy a gastar energía, creo que es la palabra que se me viene, ni siquiera tiempo, en algo que es tan complejo y es tan grave el diagnóstico? Pero que es el origen de todo. Está bien, pero el técnico de la selección mayor no necesariamente se tiene que encargar. No, de de eso. acuerdo, sí. No. A eso voy. No, yo sí retroalimento, a veces lidero alguna reunión, pero el encargado es Chemo y la gente que hemos traído menores. Y yo, obviamente, ya a fines de mayo me desenchufo de esa parte, pienso solo en selección todo junio, después en julio seguro de nuevo volveré a preocuparme. Y es así, yo creo que para ser técnico o en cualquier profesión de vida hay que tener vocación. Y para ser técnico de la selección aún más, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy día hablamos de la U y Alianza. Y con esta vamos a la pausa. Porfa. Buen momento de la U y Alianza, indiscutible, acá y afuera. Pero hay un punto que no nos conviene del todo pensando en selección, por ejemplo, que es un equipo muy extranjero, por así decirlo, más allá de que tenga jugadores nacionalizados. Y uno ve, por ejemplo, Cristal, que no le está yendo tan bien, porque sí le fue bien en la primera parte del año, que tiene, ¿cuántos jugadores de su cantera? 8, 9, ha contratado 2 futbolistas que también tienen proyección, como Justin Alarcón, como Adrián Ascuez. Entonces, esos son los equipos que al final a ti te sirven mucho más en la búsqueda de seleccionados. Sí, y de futuros jugadores exportables. O sea, hoy no tiene un buen presente Cristal, es difícil convencer al hincha que este es un proyecto, porque te das cuenta de atrás todo lo que está haciendo el Cristal y es para aplaudir. Pero es, no, que el presidente no quiere campeonar o los dirigentes, cuando sabes que puede generar lo que generaron en el 90 y tantos con los Chorri Palacios, con Don Alberto Solano, que en ese tiempo quizás los reforzaron con buenos extranjeros, con naturalizados algunos, y terminó siendo un equipo de época. Claro, pero la diferencia... ¿Tú pondrías menos nacionalizados en las bases? No nacionalizados, extranjeros. Yo limitaría la edad, de repente. Ok. Pero el número no, pero sí la edad. Le da el que viene, no el que ya está. El que ya está, bueno, en fin. Claro. De estos nombres, vas a ir a la pausa, ¿no? Sí, pero puedes plantear el tema para que quede ahí. Para que quede ahí. Volviendo un poquito al origen de la conversa o del tema donde hablábamos de los futbolistas que en algún momento podrían ser titulares de la selección, te quería preguntar por algunos nombres. Puedo dejar algunos ahí picando de los que más han destacado en esta primera parte del año, ¿no? En Alianza Reina, Quispe antes de la lesión, Loren Cristal. Ahí la dejo.
Dale, está bien. Sí, ¿Qué vas a decir? No, que tal cual, el jugador peruano necesita jugar. Lora el torneo pasado no jugaba. Hoy juega y te das cuenta que tiene que seguir jugando, y hoy ya se ganó un espacio en algún microciclo local y eso que no nos complique como ahora previo al viaje. Lo de Pierito lo llamamos y te das cuenta que es distinto. Lo de Brian hace una grata sorpresa porque pensamos que el salto Cantolao a Alianza le iba a costar, y tú lo ves al chico como si hubiera jugado toda su vida en Alianza. Eso es lo que yo digo, hay talento. ¿Ya está listo para salir? Sí, yo creo que Brian sí. Y me preguntan, la verdad debo decir que me preguntan. ¿Han llamado otros de clubes del exterior? Bueno, ya salió, ¿no? Claro, volver a salir. Claro, volver a salir. Claro. ¿Y qué les falta para No, seguir lo que quiero creciendo? decir es que... ¿Qué cosas técnicas, qué cuestiones del fútbol o de toma de decisiones le podrían estar faltando para que dé un paso más? Y ahora No, sí con seguro el precio siempre va a crecer cuando haga más goles, más asistencias, ¿no? Ya hoy el dato no es menor del con mayor cantidad de dribbling en el torneo internacional, ya tiene un mérito. Y ahí yo tengo una brava. Sí, Me alejo para ahí. pero sí, después la pausa. Sí, toma. Claro. Yo tengo una también, si me permiten. Pero voy a buscar mi momento. No es In este time, momento. in In time. time. Claro, porque va a abrir una ventana que de repente se extiende. No. Pero es una cosa agradable hablar, ¿ah? Sí. O sea, algo bacán. La estamos pasando pero bien. lo hacemos luego de la pausa. ¿Estás bien? ¿Estás Bien, yo estoy bien. pasándola bien? Excelente. Excelente. Rubén Marrufo ni me ha mirado, así que eso quiere decir que podemos seguir. Pero bueno. Regresamos. Yo tengo una que me parece que es... la hemos conversado en el programa varias veces y estoy convencido que Juan comparte este tema con nosotros plenamente. Yo considero, partiendo de que tienes un futbolista, que tiene capacidades para jugar al fútbol, habilidades, pero lo mental es lo más importante. Y hay chicos, sin entrar en detalles, sin dar apellidos, pero hay chicos a los que la fama les llega tan rápido, el otro día lo conversábamos con Diego, el dinero les llega tan rápido y se desubican completamente. Sí, de pronto en la cancha, bien o mal, cumplen. Pero ¿cómo, sobre todo desde la selección, trabajar para que estos chicos no se crean pues que ya llegaron, que ya se realizaron y de pronto se van perdiendo en el camino algunos, ¿no? Sin citar apellidos, pero ¿cómo manejar eso desde la selección? Con comunicación, seguro, pero siendo muy contundente. Yo he tenido charla con algunos sobre lo que tú mencionas. Ah, ¿ya? Y sí. Ok. Si hablamos en el argot futbolístico, se la pones acá arriba. Claro. Y ellos lo entienden. Primero, obviamente, lo van procesando y después te dan la razón. El tema es que con algunos que vas hablando, ellos ya saben que es su última oportunidad, que no hay más. Ah, sí. Cuando esto debe ser cuando tienen más cerca al 20 que más cerca a los 30. Pero un poco lo que hablamos hace un rato, es más por un tema de vocación, ¿no? Yo creo que los clubes lo deben hacer, los técnicos de cada club lo deben hacer. Pero algunos clubes, sin especificar, pero algunos clubes es como que los soportan, ¿no? Dicen, bueno, ya nos pasamos por agua tibia, pero en la selección eso no va a ocurrir. No, en la claramente. selección no, obviamente no es que seamos generales ni sea el ejército, pero creo que todos nos guardamos un respeto. Y el respeto es más de hechos que de palabras, ¿no? Pero el juego peruano, cuando tú le anticipas situaciones y te cree, lo cumple. Y en la selección, algo que me ha tocado ver, porque ellos mismos te comentan, y te dicen, profe, el que ya nunca más, ya nosotros lo hemos hablado entre nosotros, no es... y esas son las cosas que hoy nos ha tocado heredar y que es para felicitar y aplaudir. Los mismos chicos, ellos se exigen y no se toleran indisciplina, ¿no? Buenísimo. Mira, tú hace un rato, cuando hablaste de los técnicos, voy a tratar de conectar ese tema con el anterior, mencionaste a Klopp, a Guardiola y a otros más. Y me sorprendió que no lo citaste a Ancelotti. Te lo pregunto porque tiene que ver con el manejo de grupo, mi pregunta. Estamos hablando de cómo se maneja un grupo. Y Ancelotti, si algo le reconocemos, creo que todos, es aparentemente su habilidad para gestionar un grupo de gente famosa, de gente lograda económicamente, con la carrera en su top y todo eso. ¿Cómo ves tú el tema de manejo de grupo? Y si ves en Ancelotti al ideal, o has tenido mejores.
Ancelotti de afuera parecería el ideal. Gestionar ese vestuario y ponerte serio cuando se debe poner y regalar alguna sonrisa, algún speech como hoy trascienden. Se nota que el señor es un crack. Pero yo un poco decía en el global, ¿no? El técnico, táctico y gestión. Y en gestión, ¿cómo es el asunto? Porque, a ver, ¿cómo te pregunto esto? Hay que tener, o sea, hay que hilar fino para dar el mensaje correcto, hacer la crítica correcta. No a todo el mundo puedes corregir de la misma manera, en sentido futbolístico, quiero decir, ¿no? No a todos puedes decir que jugó mal de la misma manera, algunos de una manera, algunos de otra forma, de repente fuera de evidente y tal. Entonces, ¿qué aprendizaje has tenido en tu manejo de grupo? Porque estoy segurísimo, si quieres la cuentas o no, que el Reynoso de hoy día no es el del Bolo, ni el de la U, y me atrevo a decir que ni el de Melgar, y posiblemente distinto al de Cruz Azul. Sí, ¿A qué te ha llevado todo lo que has vivido? No, lo primero es la madurez. La edad siempre es factor. Y si eres autocrítico, creo que se hace un mejor producto al final. ¿Qué hacías que no haces? No, hoy modulo mejor la voz, escojo mejor los tiempos. Hoy trago más saliva que antes. Y bueno, ya veo a mis hijas más grandes y mis hijas son muy asertivas y mi señora ni se diga. Creo que en esa parte mi familia ¿Te marcan cosas? me ha ayudado mucho. No te creo. Sí. Ahí yo tengo una curiosidad, porque estás trabajando con Marcelo Márquez, ¿no? Y no sé si esto lo dijo alguien o fue una deducción, pero el psicólogo en el equipo de fútbol a veces es más importante para el técnico que para los futbolistas mismos. No porque esté trabajando, y eso es una cuestión de cada uno individualmente, sino porque es como un filtro para decir, bueno, tengo que hablar con, vamos a decir, Galese, por decir un nombre X. Y el psicólogo te da un filtro de cómo llegar a Galese y cómo actuar con cada uno. Uno veía a Gareca, por ejemplo, en los entrenamientos, en la parte que se podía ver, que en la previa él caminaba mucho conversando con Marcelo y después lo hacía con Juan Chico Minges y con Giacomo Cherpera. Ese soporte desde lo psicológico para ti o para tu comando técnico y para los jugadores, ¿es algo en lo que tú crees mucho? Sí, es fundamental. Fíjate que yo casi siempre había trabajado con coaches. Con coaches. Con coaches. Nunca con psicólogo, una psicóloga en Puebla, y de jugador con varios psicólogos. Y nunca me habían convencido. Y te das cuenta que Marcelo es un crack. Porque Marcelo escucha en la planificación, obviamente, previa, en lo que vamos a hacer en la semana. Y después es muy observador. Y nos va diciendo uno por uno, a nosotros, el cuerpo técnico, hay que fundamentar mejor este mensaje, hay que fortalecer este mensaje. Mira el lenguaje corporal de tal jugador. Y él mismo se va acercando, o sea, él no solo trabaja cuando le da la charla, sino que en los entrenamientos es tan asertivo de juntarse con nosotros, con los jugadores, presta más atención, esto se nos está escapando, este jugador no te está haciendo caso, está medio... Claro, hasta, o sea, aporte, imagínate, es fundamental. hasta el lenguaje corporal puede ser una información porque además los conoce, valiosa, ¿no? Los conoce y ya conoce cómo es el jugador peruano. Entonces ahí tienes un plus, porque el jugador peruano es muy particular. Sí, claro. Los peruanos en general somos particulares, pero el futbolista peruano y no son tan distintos a los que eran de tu época. Probablemente más profesionales, más convencidos de algunas cosas, pero tienen las mismas distracciones, los mismos efectos, las mismas tentaciones. O sea, en eso no hemos cambiado mucho. Vamos a seguir teniendo una idiosincrasia parecida, ¿no? No, y el plus de Marcelo, que de repente, obviamente no lo ven trabajar, es que le va agregando muchas frases peruanos, muchos modismos nuestros. Entonces eso genera otra tensión. Perdóname, una cosita rápida, solamente en ese orden, porque no quiero olvidarme de esto, y es que creo que está relacionado además directamente con el tema psicológico, es todo se prepara. ¿Ok? Tú estás muy preparado, me imagino que ya sabes lo que va a pasar hasta final de año, etc. ¿Estás preparado también para ese momento en el que venga la derrota y toda esa gente que está detrás de la puerta aparezca y te llevan las críticas? Sí, eso fue motivo de conversación en la casa. Eso va a pasar. Dios quiera que poco, pero va a pasar. O sea, no puedes ganar siempre. Sí, le pasa a Brasil ganando
Eso va a pasar. No, además en la eliminatoria vamos a perder 5 o 6 partidos. O sea, Claro. Sí. ojalá que no, pero digamos, es irreal pensar en un Perú clasificándose invicto, ¿no? Complementa con algo. Como pierden todos los que van al Mundial. El que va al Mundial, salvo que seas Brasil en un momento estelar, vas no invicto, vas con 3, 4 derrotas o 3. Uruguay va con 5 derrotas, 6 derrotas al Mundial. Claro. Al Mundial, ¿ah? Y va tercero a veces. Entonces, bueno, no quería cortar, pero bueno. No, va por ahí. Y ahí es donde todo lo que estamos hablando hay que reflejarlo en hechos, ¿no? Sobre todo en la expresión, en la convivencia. Los chicos saben, por ejemplo, nos tocó perder ahora con Alemania y con toda esa nube de que por qué esto, por qué otro. Y creo que el discurso no se cambió, se ponderó más lo bueno que lo malo y eso hizo que el día martes el equipo tuviera otra expresión. Una reacción. Entonces creo que eso es lo que ha servido esta fecha FIFA para conocernos. Pues mitad de tiempo contra Alemania no agarramos la pelota y nadie se volvió loco, los mismos jugadores, ¿no? Pues estamos jugando contra Alemania. Y yo le decía, más que sufrirlos, creo que hay detalles para aprender. Cómo juegan sin balón, cómo se perfilan, y eso hay que trabajarlo, eso hay que practicarlo. O sea, llegar a ese nivel en ataque, ¿no? Dijiste hace un momento, apunto al tercer o cuarto lugar. Entonces nos estás diciendo que tu objetivo es directamente clasificarnos al Mundial. Sí. No, si no estuviera yo convencido, ¿cómo convenzo a los muchachos? Y creo que todos coincidimos en eso. O sea, esa es nuestra exigencia, porque si no ponemos la valla en cómo nos sentimos... Esa valla está más alta, ¿no? Vienen las dudas, sí. ¿Cómo definirías la mentalidad del futbolista peruano? Hablando de eso, ¿no? Que eso de alguna manera es decir, hay que creérnosla de que sí Claro. podemos lograrlo. Entiendo que ha crecido, nuestra autoestima ha mejorado después de ir a un Ya nos la mundial creemos, después de sí, mucho claro, tiempo, totalmente. ¿no? Ahora andando en Copa va creciendo la autoestima también a nivel de clubes. ¿Cómo definirías tú en este momento la mentalidad del jugador peruano? Que tenemos otra jerarquía, tenemos otra categoría, lo dice el ranking FIFA, que parece que puede ser anecdótico, pero... No, ya a estas alturas no, pues. Ya cuando tiene una continuidad de tanto tiempo y tú estás arriba de los primeros 25 hace Real. 6 años, ya te la tienes que creer. Por eso es que Alemania quiere jugar contigo, Marruecos quiere jugar contigo, pues miran al ranking y dicen, bueno, este equipo me va a servir. Pero después pasa algo como lo que pasó con Cristal contra River, para poner un ejemplo, donde sales un segundo tiempo frente a un equipo que tiene 10 y no parece haber salido con una mentalidad ganadora. También me refiero a esos ejemplos. Sí, y ahí creo que no habría que individualizar o generalizar, perdón, en todo el fútbol peruano, porque hay casos a casos. Creo que no, por eso no todos hacemos la misma carrera. Pero en el tema puntual de los seleccionados, termina apuntalando lo que estoy diciendo, la respuesta y lo que me dicen los directivos, compañeros, entrenadores, staff, médico, técnico de los clubes donde los he visitado. Todos son referentes, todos son ganadores, te dicen, no, este chico es ganador. No sabes cómo habla ante el partido. Su equipo compitiendo en primer lugar, mitad de tabla, peleando abajo como están peleando algunos. Si no tuviera a seríamos otro equipo. Y dice, puta, qué bueno, porque eso no pasaba. Y en esa línea, te llevo a Cueva, porque cuando tú hablabas de la idea con Alemania era, mencionaste, ¿no? Cristian, Carrillo, La Padula adelante, ¿no? O sea, a Cueva claramente todos, y se nos escapa permanentemente cuando analizamos el posible Cueva en Alianza, todos lo que pensamos es, tiene que llegar a septiembre, lo necesitamos en septiembre. Hay casi unanimidad que Cueva bien tiene que estar. ¿Cómo va la comunicación con él? ¿Qué sabes de él? ¿Cómo lo sientes? O sea, tú dices, ya lo tengo más cerca, al tenerlo más cerca es mejor o hubiera sido mejor que se quede por allá, o sea, porque es un personaje, Cristian, es un ¿no? personaje. Justo ayer decía, el Cholo, así como es difícil marcarlo en la cancha, fuera de la cancha es difícil. Pero no, hablamos muy seguido él con el preparador físico, con Marcelo. Te deja tranquilo que él llega temprano. El otro día me entra una llamada 6:30. Le digo, ¿qué? ¿Estás llegando o qué? O sea, bromeando. Dice, no, estoy llegando a Matute. Vengo a hacer fisioterapia. Ya está más bajo de peso. Cada vez se siente mejor. Para un tema particular que habíamos quedado la noche anterior.
y ya yo la verdad me dormí temprano y ya no lo pudimos hablar y me... Irrespetuoso, llamar 6:30 de la mañana no se llama, ¿no? No, yo me levanto. Pero Juan debe estar ya despierto, ya. Pero Cueva quería que Juan supiera que estabas a las 6:30 de la mañana. Claro. Así no molesta, pero si tú llamas por teléfono, no te... Pero hermano, escúchame, las personas normales contestan su teléfono, por si acaso. Ahí que El hombre no deja de... Yo soy dormilón, pero ya... No, yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días. pero tú ya, claro, obvio. Te debo. Conociendo a Juan, de repente estaba volviendo a ver algunos de los partidos de fútbol. ¿Cuántas veces ves cada partido de la selección? ¿Cuántas veces más lo ves? No, yo 2 veces a lo mucho, pero sí soy de repetir jugadas, dónde salió, Claro. dónde... Lo ves, pero lo que dura 90 lo ves en 5 horas. Claro, ¿y cómo? Quiero hacer una de Cueva chiquita, por favor. Y después volvemos a lo del Sí, video. Además, un tema bien interesante. A mí me llamó mucho la atención uno de los videos que se filtraron de tu entrenamiento, acá cuando recién llegaste. Creo que no voy a decir porque no quiero fallar, pero incidías mucho en el 2-3 toques. 2-3 toques. Esa es una situación que tiene que ver con todos los futbolistas, porque te lo digo en el sentido que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Eso no limita al jugador sudamericano? Por ejemplo, Cueva, 2-3 toques. ¿No es limitar toda esa capacidad que él tiene para llevar la pelota, para tranquilidad, paciencia? Después, si lo quieres llevar a un plano internacional, muy lejano, ¿no? Antiguo, Riquelme, 2-3 toques. Y uno dice, a Riquelme, 2-3 toques. O sea, como que no vaya a ser que lo minimice en vez de que saque su verdadera expresión. No, yo siempre insisto 2-3 toques cuando todavía no tienes el control del balón. ¿A qué me refiero? No es lo mismo dar 2-3 toques en salida, cuando tienes a los atacantes a 10, 15 metros, o tú recibiendo de espalda como contención o como 10. Cuando tienes a 2 a los costados, que yo siempre le digo, al estar de espalda, un toque es alerta. Ok. 2 es peligro, 3 es contra. Sobre todo en zonas del campo. Okay. Por eso ahí, si puedes jugar perfilado de primera, es otro precio. Si juegas 2 toques y la jugada fluye hacia adelante o hacia el costado, pero si das 3 toques, preocúpate porque ya te la van a quitar. Bueno, lo que hizo Modric el otro día con el pase así de... El pase, Ya ese era pedir de espalda, ¿está bien? a eso va... Digamos que no es una orientado. orden generalizada que parecía que daba a entender eso el video. No, O sea, tiene porque... lugares de la cancha, tiene Sí. situaciones determinadas. Si yo quiero que Cueva se juegue un mano a mano, imposible decirle 2-3 toques, o que Carrillo se juegue Claro, un mano a mano. tiene no. la pelota y haz lo que... Déjame volver un segundo a Cueva. Si Chicho decide que hoy día Cueva, para él, con Andrade jugando bien, con Brian jugando bien, está para 20, 30 de acá la convocatoria. ¿A ti te alcanza igual, con Cueva jugando solamente 20, 30? Sí, porque Cristian no solo es bueno dentro del dentro de la cancha, también dentro del grupo, viajar, la verdad, yo lo que sería poco inteligente de mi parte es quedarme solo en lo técnico-táctico. Yo tengo que seguir fortaleciendo la familia, y ellos son una familia, y para tener una familia debe haber mayor... La Padula es feliz confianza. cuando está Cueva, ¿no? Por ejemplo. No, feliz, el Cholo, tenemos anécdotas ahora de... Y ahí te das cuenta la buena onda, ¿no? Hay bromas que pueden ser pesadas para otro, pero entre ellos la hacen con tanto cariño que termina siendo una broma... A ti el buena de incidente con la policía te dejó algo positivo, ¿no? O sea, fue duro, fue feo lo que le pasó con Piero de tener que estar en la comisaría hasta las 5, pero tú le encontraste ahí una lista donde dijiste, acá no todo está mal, ¿no? O sea, hay algo que sentiste que se podía rescatar de la situación. Sí, porque lo ves peleando todos la misma, todos juntos, todos preocupados. Y a mí me tocó subir al cuarto de Piero y decirle que debía ir a la comisaría. Fuimos Agustín y yo. Y él decidió como crack, porque otros dicen, no, yo porque voy, si otros también se pelearon y porque me echan la culpa a mí. Como capitán decidió. Como capitán, como líder y diciendo, bueno, si solo me están pidiendo a mí para que yo resuelva el problema y le evito todo este tema al grupo, yo voy. Y se vistió, bajamos, se fue a la comisaría, se comió todo, hablamos con él a primera hora. Le digo, ¿estás para jugar? Me dice, profe, he pasado peores y he jugado. Eso, ya está. Y a la vez que vamos a la pausa, porque ahora sí me la piden urgente, el incidente, más allá de lo que están valorando en este momento, podría motivar que deje Perú de salir a la puerta del hotel como solía hacerlo, porque convengamos que en ciertas situaciones supone un riesgo
que quizás sea necesario, ¿no? No, además- ¿No te parece? O sea, además- hay una Antes y decisión ante después. eso, ¿sí? No, pero ojo, correcto. y tú lo viviste, Juan. Te pueden sembrar. O sea, no solamente es el hincha peruano, sino si esto ya lo vieron, y en Santiago, por ejemplo, Sí. hay que tener mucho cuidado. Pueden ir 2 o 3 que se disfrazan y te provocan y dicen, ah, no, los peruanos van a saltar y acá armamos un lío. O sea, es un tema yo creo- como para evaluar Sí, y... totalmente. Tal cual, como dice. Pero tomaste una decisión. Ya lo evaluaron, Ya lo evaluamos. Ya decidieron también. Todavía no, porque esto es en conjunto. Pero ¿Cuál es la yo más creo extrema que decisión? Sí, yo creo que lo más inteligente es seguir haciéndolo de local, ¿no? De visita va a ser muy complejo porque estamos muy expuestos. Lógico, Muy expuestos. lógico. Porque nosotros los que sabíamos qué pasó, intentamos explicarlo. Y los chicos me decían que llegaron a sus clubes y le preguntaban, ¿qué pasó? No, porque la policía ha dicho tal. Y le creían más a la policía. Claro, que a claro. los nuestros. Y más allá de lo valioso de lo que marcas de Galese, yo creo que eso ha sido muy positivo. Porque nos podría haber pasado en una capital sudamericana donde jugamos por los puntos. Exacto. ¿No es cierto? Nos ha beneficiado muy... ¿Quién se peleó? La policía de ellos, ¿no? La de Madrid. Sí. Bueno, gracias a la policía de Madrid tenemos, en este caso, ¿verdad? Te lo digo en serio, ¿sí o no? Sí, no, tal cual. Íbamos a cometer un error estratégico Quedamos muy en visitar. expuestos, sí. Quedamos muy ¿no? expuestos. Puedes incluso salir, saludar así, pero acercarse No. es un error. No, es un error. De cualquier manera es un error. Por supuesto que sí. Perdón a los hinchas, pero sería penoso que ocurra en otra ciudad sudamericana y un lío parecido a pocas horas de un partido, eso te toca. Por más que Gales se vaya a la policía. Te perturba, te modifica. Ahora, Yoshi ni siquiera se acercó. Yoshi dio 2 pasos. Sí, claro. Claro, y ahí se le vinieron encima, claro. 2 pasos, no nada más. Has estado hablando con Yotun, justo te quería tocar ese tema, conectándolo. Antes de la pausa, sí. Antes de la pausa, entiendo que está tocado, ¿no? Está viviendo un momento inesperado para él en su carrera. Sí, pero él no deja de hacer su rutina. Él viene casi muy seguido aquí. Y acá el oficio, que son unos cracks, lo atienden, lo cuidan. Yoshi, la verdad, es un profesional a carta cabal. Lo que te da que pensar es qué mensaje se le está dando al hincha, por qué el hincha está reaccionando de esa forma con él. Sí. Esa es la parte que preocupa. Pero Hay después- algo ahí raro, ¿no? Hay una comunicación extraña ¿Cómo está Yotun? entre uno y el otro lado. No, está bien, está bien. No, Yoshi está bien. Yo soy un profesional. ¿No? Eso no creo que a estas alturas le cambie Eso el día. es bien fuerte lo que estás contando, Juan. Vienen a la Videna muy seguido. O sea, hablas con Cueva muy seguido. O sea, cuando tú dices hay una familia y tú te has encontrado con una familia ya formada, es real. O sea, hay jugadores, uno podría decir, o la lista de la selección, si hay uno, no, pero hay algunos jugadores que hasta no tienes margen de no llamarlos porque ya ya está muy armado el grupo de la selección. Es bien difícil romper eso, ¿no? El que entre va a tener que hacer mucho mérito para entrar a esa familia, no solo desde lo futbolístico, sino también desde lo humano, ¿no? No, y las mesas están ya diagramadas, tal se sienta con tal, y ahora ponte que va Brian, va Pierito, no, los tratan con un cariño, o sea, no los hacen sentir para nada que son nuevos. Porque había una época... Completa tú la frase. No, a Había todos una nos ha época- pasado, a todos nos ha pasado. Había una época de mesas de extranjeros por aquí, época de Sí. antes, durante y después de tu haber jugado, ¿no? Sí. Y mesas de peruanos por acá, o sea, de locales acá, ¿no? Sí. Pasaba. Y de un club. Y estaban los de Cristal acá, los de Alianza acá, los de la U acá. Sí, Ah, sí, también, eso ha pasado. también. Pero no solo en Perú, pues, sigue pasando en todo Latinoamérica, en todo el mundo, a Dios gracias, en Perú ya no está pasando. Claro, porque y aquí sí vamos a la pausa, hasta histórico es. Cuando Cubillas volvió a la selección peruana del 82, una mesa alineada con, o sea, la mesa pro Cubillas, grande el nene, esto no lo cuento para maletearlo, sino porque así fue. La mesa pro Cubillas, que era la mesa de Alianza, se sentaba acá. Y la mesa pro Uribe, Crack de digamos, cracks. Crack de cracks. que era el resto del equipo, se sentaban por allá. Amarrado. Por eso hubo una mecha, por eso perdimos y se pelearon todos con todos en el Mundial. Amarrado. Eso fue. Pero amarrado a una marca de zapatos. También, siempre daría la parte Por eso económica. no vino el ciego, pues si no el ciego tuviera... Claro, claro, entonces esas cosas pasan. La palabra que te gusta es, ¿no? El sociograma del equipo es muy importante. En mi vida lo he utilizado, la palabra. No, es que un día se la dije, me dijo, ¿cómo dijiste? Le dije, se le abrieron los ojos. A quien se le abierto los ojos es el productor, así que vamos a la pausa. Una pausa, en la pausa lo... Fuiste a ver a Oliver Son.
Entiendo que es polifuncional, pero conociéndote ya lo debes haber imaginado una posición por encima de otras. Sí, no, él te puede jugar por derecha y por izquierda, en línea 5, en línea 4. Jugó antes de los 19 años de enganche o mixto. Tiene muy buena pegada. Pasa y pasa, ese sí puede ser, pisa las dos áreas y tiene un centro privilegiado. La pelota, cuando la tira al espacio, esos centros que diría el profe Mesa, le mando un saludo, así se centra. Y al espacio y que... ¿Mesa el que vino a Perú? Sí. El papá del que vino a Perú. Sí. Okay. ¿Pero de qué te lo has imaginado pensando en la selección? No, peleándole a Lucho, por derecha. Pues por izquierda, Dios gracias, contra Uco y Marco estamos bien, seguro se agregará Paolo, bueno, los chicos que vayamos convocando. Cabanilla. Pero hay alguien que le compita de cerca a Lucho, no tenemos a Miguel que puede ser lateral, pero no es un lateral. ¿Llega a junio? ¿El tema de los papeles y la burocracia le permiten llegar a junio? Estamos en eso, se había trabado en Estocolmo. La abuela, tenemos la promesa que va a ir este miércoles que viene ya a presentar lo que hace falta y ya de ahí llega la valija diplomática y lo van ¿Qué a... tan peruano lo sentiste? Mira, ¿no? Porque la Paula nos sorprendió, ¿no? Cuando empezamos a conocer más de la Paula dijimos, maña, no sabíamos que tenía raíces tan fuertes, ¿no? Y tanto interés por vincularse al Perú y reconectarse. Él, a través de la abuela y entendiendo hoy la coyuntura, pregunta cada vez más. El ceviche dice que lo aloca. Ya, pero Juan, no vayamos por ahí, porque después la gente va a decir, la gente empieza con que, pero no le gusta el ceviche y no conoce, mejor no. Con que quiera jugar por la selección, ya estamos todos contentos. Eso está claro. Claro. Y es un jugador que hoy nos puede dar cosas distintas. Muchacho muy agradable, muy latino, o sea, no es el típico que uno visualizaría un danés serio y que te responde con monosílabos, no. La verdad, entiende todo lo que es las redes en Perú, que ahí lo hemos tenido que aguantar un poquito para que no quedemos tan expuestos. Claro. ¿Qué tal su español? ¿Bueno? Poco. No, el inglés lo habla muy bien. Y fue con su pareja, la verdad, muchacho muy agradable, que yo sé que no solo nos van a ayudar dentro de la cancha, sino en el grupo se va a adaptar muy rápido. Te noto convencido, te noto que apenas estén los papeles, Sí. fijo. Sí. Es más, agotaríamos que si no están los papeles vaya a entrenar con nosotros como sparring y que conozca a los chicos, porque nos va a ayudar y bueno, va a ser súper importante. En esa idea de línea de 5, ¿Corso te convence más que de lateral? Hoy, más como un stopper, ¿no? Si una virtud tiene de muchas, Aldo, es que es muy aplicado en la marca. Y con la talla que tiene, ves que no le cabeza. No pierde arriba. No pierde. ¿Qué es lo que me dijo justo el técnico de Feyenoord? Que Marco López de central, un crack. ¿De central? De central. ¿Por su salida? En línea de 3 y en línea de 4, que en la pretemporada la jugó así. Pero, espera. Eso sí es una novedad interesante. Claro, pero una cosa, ahí se abren muchas preguntas, porque López obviamente tiene una calidad técnica muy importante, lo que le da mucha salida. Pero, o sea, marca por arriba y por abajo bien, Muy bien. porque una cosa es marcar, cumplir, porque lo puede hacer, otra cosa es destacarse. Tú me hablas que se destacó. Sí, y la pregunta que tú estás haciendo la hizo Velázquez, que es mi auxiliar. Ajá. El negro le dijo al técnico, oye, pero ¿no se le complicaría con jugadores grandotes más en Europa, en un centro? No. Por tal equipo nos metió 2-9 y él no le ganaron una pelota arriba. Tal cual así. Ahora, él es muy zurdo, ¿no? Él es muy zurdo. Sí, es muy zurdo. Ahora, Pero es una situación que no la... Hay mucho central de ese tamaño que la rompe, ¿no? O sea, acá podemos mencionar a Miguel, a Rebocio, que jugaba una barbaridad siendo chiquito y te vas al Pero fútbol su timing, internacional. timing para saltar era... Romero, Marquinhos, el United, Lisandro Martínez, son jugadores chicos. Claro, pero yo te hablo porque en el fútbol peruano no nos sobran jugadores atentos a ese salto, al momento del salto. A eso voy yo. Claro que hay cracks en ese sentido, de ese tamaño, pero no nos hemos destacado históricamente por saltar bien el área, más allá del tamaño, ¿no? Es más, él nos anticipaba que lo más probable es que para el próximo
torneo tenga más minutos ahí. Ah, sí. Mira, tú. Sí, el problema de hoy de Marcos es que por ahí el que juega por izquierda, él va a la selección holandesa. Está bien. Claro. Entonces, Hablando de zurdos, ¿tú le recomendarías a Edison Flores que si sigue sin tener protagonismo en su club, vuelva a la U? yo le recomendaría que agote todo para quedarse en México o vuelva a la MLS, que tiene mercado. No creo que con lo que ha pagado Atlas se deshaga de él, entre comillas, tan fácil. Pero si no va a jugar afuera, yo preferiría que juegue aquí. Eso. Okay, porque le ha costado ser protagonista en sus clubes. Ha sido más protagonista en selección que en clubes. Sí, pero previo a irse a Europa, a la MLS en Monarcas, Sí, ahí, ese fue su gran la temporada. rompió. Sí, ahí sí. La rompió. Y allá en DC no anduvo bien porque el equipo igual no lo respaldaba, era un equipo muy flojito. ¿Zambrano te sigue impresionando? A mí me impresiona cada vez que juega, no juega mal. No, siempre juega 7, 8 puntos. Y le das al delantero que le des, tiene una capacidad para comerse. O sea que prefiere jugar con los mejores, ¿no? Prefiere contra los Mientras buenos. más duro el partido, más tranquilo está y más a la altura está. Es sorprendente, ¿no? No, e internacionalmente no saben cómo lo respetan. Yo me quedé impresionado, bueno, tú fuiste testigo que varios de Marruecos fueron a buscar la camiseta de los nuestros, ¿eh? Sí, yo los vi pasar y volver luego con la camiseta del peruano al que le habían pedido, como por ejemplo Tapia. ¿No? Es impresionante, ¿ah? Los marroquíes Ziyech. en medias. Ziyech, que había sido compañero de Renato en... Ok, ahí está. Claro, sí, En medias, algunos jugadores cruzaron hasta el vestuario de Perú para volver con su camiseta. Eso nunca había visto. No había visto yo, por lo menos. No sé. Juan, y Japón y Corea, con la intensidad que tienen, ¿no? Porque se han vuelto equipos muy intensos, ¿no? Más allá de la que han ganado mucha calidad técnica, táctica también, lo vimos en los últimos mundiales. ¿Son equipos, por ejemplo, para presionar alto? Algunos sí, al otro por ahí no los menciono porque si no... Curiosamente, ahora que viajas y bueno, el tema del partido con Alemania, te das cuenta cómo todo lo que dices acá, ellos... Sí, la traducen. Tenemos un amigo en común con el técnico alemán y me saludó como si nos conociéramos de toda la vida. Entonces por eso no individualizo hablando de Corea y Japón. Tienen automatismo para salir, posesiones largas, los ves haciendo cosas interesantes, pero lo mejor que hacen son las transiciones en ofensiva. Te agarran mal parado, Tienen muy buena técnica. o son, y le pegan con las dos, te sale para los dos lados, te tira el centro hacia atrás. ¿Hubieras preferido jugar más cerca? En Estados Unidos, ponte. Sí, pero no había rivales del nivel de Corea y Japón. O sea, prefiere jugar contra mejores equipos aún a costo de tener que ir muy lejos que haber jugado en Estados Unidos, digamos, contra Hubo dos chance. selecciones de CONCACAF. Sí, porque bueno, estaba la Nation League, que no puede jugar con europeos, y estaban con lo de CONCACAF, pero de un rango inferior, que podía jugar en Estados Unidos. A eso, sobre todo ya tan cercana a la eliminatoria, dijimos, no, mejor vamos para allá porque te van a dejar más cosas en la corrección y vas a poder apreciar tu avance, ¿no? Mira,